Buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente a un episodio de el conocimiento de las raíces hebreas de la escritura. Continuamos con nuestro estudio relacionado al libro de Ruth. Y el libro de Ruth nos lleva a conocer ciertos aspectos relacionados con David. Recuerden que Ruth, al redimirse, al ser aceptada en el pueblo de Israel, se casa con un pariente de su difunto esposo, el pariente que se conoce con el nombre de Boaz, que es quien la redime, y con él tienen un hijo llamado Obed, quien es el abuelo de David. David, conocemos, llega a ser el rey de Israel en una circunstancia en donde el reino de Israel estaba unido. Las 12 tribus de Israel estaban asentadas en la tierra de Canaán y las 12 tribus convivían armónicamente en los reinos de Saúl, David y Salomón. Pero después de Salomón se destruye esa unidad y se dividen en dos grandes grupos que se les llama la Casa de Israel, las tribus del norte conformadas por 10 tribus, y dos tribus del sur llamadas la Casa de Judá. Pero la historia de Ruth está estrechamente relacionada con la historia de David, porque, como hemos visto, las letras de Ruth, si las invertimos, vienen a ser Tor, que en hebreo significa tórtola. Tórtola, que es un animalito eh, emparentado, perdón, con las palomas. Básicamente, cuando la Biblia habla de tórtolas y habla de palomas, tienen un significado muy similar. Esta figura de la tórtola, que finalmente luego aparece como una paloma, es un símbolo más de la escritura y es por eso que aparece en el libro de Cantares. Dice, ya se escucha la voz de la tórtola sobre la tierra. Y esta es una profecía que se revela con todos estos acontecimientos. Cuando habla de ya se escucha la voz de la tórtola, es una profecía más bien de tipo mesiánico. ¿Qué significa de que sea una profecía mesiánica? Debemos entender que el concepto de Mesías es luz. Por tanto, cuando vemos el verso de la tórtola, ya se escucha la voz de la tórtola sobre la tierra, nos está insinuando la aparición, la revelación de la luz de Mashiach. En este personaje, David, también encontramos en el libro de los Salmos que se refiere como recordando a su abuela, recordando a su origen. En uno de los salmos se refiere al Creador y le dice, no dejarás a tu tórtola que sea devorada por los enemigos. Eh, es decir, David quería insinuar su relación con Ruth, que también está considerada en la historia como la tórtola. Esta tórtola que tiene que ser redimida, que básicamente es la luz
la luz de la Torá que se va revelando para que nosotros podamos entenderla. De hecho, las letras de Ruth invertidas, que vienen a ser Resh, Vav y Tav, eh, al invertirse serían Tav, Vav y Resh, forman o están contenidas en la palabra Torah, que le falta una letra Hei. Esa letra Hei es precisamente la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque la letra Hei tiene el significado de pensamiento, habla y acción o vida espiritual. Cuando la Biblia habla de la vida, está hablando de ese aliento de vida que nosotros tenemos y que tiene que ser manifestado a través del habla. La redención, por tanto, es una revelación de una redención de la palabra, de nuestros dichos, de lo que tenemos guardados en el corazón. Y eso que tenemos guardado en el corazón, cuando sale de nuestra boca, puede o construir o destruir. La luz nos ayuda a construir con nuestras palabras en la misma forma que el Creador construyó el mundo del que estamos hechos. Ahora, en esta relación que hay entre David y su bisabuela Ruth, David se encuentra involucrado en una historia que literalmente da mucho que desear. Todos sabemos de esta historia y fruto de esta historia escribe el rey David un salmo que es un salmo de un profundo arrepentimiento. Sin embargo, si analizamos la historia desde una perspectiva interior, podemos encontrar ciertos argumentos que nos conducen a interpretar la historia de una forma diferente. Primeramente, siempre hemos dicho que lo que está escrito en la Biblia no debe ser tomado literalmente. Cuando tomamos la Biblia literalmente, nos vamos a meter en todas las incongruencias que van a aparecer en el relato literal. Pero cuando analizamos la Biblia desde la perspectiva interior, escudriñando la Biblia, investigando, preguntándonos acerca del contenido, ¿por qué dice de esta forma? ¿Por qué está escrito de esta otra forma? ¿Qué significado tiene? Cuando hacemos este ejercicio de razonamiento, la Biblia deja de ser un libro para creer y pasa a convertirse en un instrumento para ir adquiriendo y ir desarrollando nuestra inteligencia. El creador, ¿qué es lo que le interesa más de nosotros? De que vayamos adquiriendo más inteligencia, que desarrollemos esta joya preciosa que tenemos guardados aquí en la cabeza. ¿Cuál es la joya más grande de todo el universo? Físicamente hablando, es la estructura del cerebro. Este órgano precioso es una máquina, la máquina más compleja de todo el universo que nosotros conocemos. Y por tanto, tenemos que aprender a utilizarlo de la mejor manera. El creador no va a ser tan drástico con nosotros para no permitirnos que nuestra inteligencia se desarrolle. ¿Por qué? Porque cuando creemos, aceptamos ciegamente lo que nos dicen.
lo que nos cuentan o lo que leemos en la escritura. Pero lo que está escrito para razonarlo, para provocarnos la duda. Y como hemos visto en toda la escritura, la duda es o está puesta allí en beneficio nuestro. ¿Qué hay que hacer con la duda? Hay que matar las dudas. Y cuando vayamos matando las dudas, estamos haciendo el ejercicio de el razonamiento. Y de alguna forma, esto es también el pensamiento científico. El pensamiento científico es el razonamiento. Y es por eso que intentamos siempre que lo que estamos estudiando en este espacio tiene que ir en paralelo con la ciencia, con el pensamiento científico. Si no es así, estaremos siempre en esa eterna lucha entre la ciencia y la religiosidad. Pero si hacemos este ejercicio de reflexión, estaremos acercándonos a esta forma de investigación que tiene la ciencia y que tiene su particularidad de que va encontrando las cosas de acuerdo a la realidad, de acuerdo a los hechos. ¿Y por qué no? Las ciencias de la espiritualidad también no tienen que ser del mismo estilo. Es por eso que hacemos aquí ejercicios también de matemáticas, porque las matemáticas nos ayudan a confirmar que lo escrito está matemáticamente en correspondencia con las ciencias y la espiritualidad. Dijimos David. La historia de David que todos conocemos es que mientras su pueblo estaba en una batalla, en una guerra, David se había quedado en el palacio a descansar. Este es también un error, un tamaño error, porque un líder no tiene que abandonar a su pueblo. Si el pueblo está en guerra, el primero que tiene que estar en la batalla debe ser el rey. Es también el problema que ocurre en la familia de Elimelech cuando habitaba en Belén y todo gira alrededor de Belén. David es también de Belén. Elimelech, que vivía en Belén, se presenta una hambruna en Belén, en Israel, en todo Israel, y viéndose en problemas, decide salir abandonando a su pueblo, sale a Moab para él poder lograr sobrevivir, pero abandona a su pueblo. Elimelech era un líder de su pueblo. Y de hecho su nombre es también el reflejo de ser un líder. David, que es el descendiente de Elimelech redimido en Ruth, con Boaz, también abandona a su pueblo que está en una batalla. Y entonces cuando se abandonan los propósitos, cuando se deja de ser rey y no se está en el campo de batalla con su pueblo, entonces pueden ocurrir cosas. Y se le presenta a una muchacha, mejor dicho, una señora, que se estaba bañando y desde el palacio él podía mirar a esta mujer. Y entonces la manda a llamar y le dice, le pregunta a sus consejeros, ¿no es esta muchacha Betsabé? Es la traducción en hebreo es eh, Bat-Sheba, Bat-Sheba, que significa la hija del siete, y la hija en el sentido de el fruto del siete. ¿Qué significa el fruto del siete? El fruto de la perfección. En el
alfabeto hebreo, en nuestras letras hebreas, el número 7 simboliza la mujer virtuosa o la mujer perfecta, tal como está descrito en Proverbios, en el capítulo 31, que dice, y mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Por qué? Porque su estima sobrepasa al de las piedras preciosas. Es decir, cuando comenzamos a interpretar la, el relato de la Biblia buscando la interioridad, comenzamos a ver una historia un poquito diferente. David mira a una señora, a una mujer que se estaba bañando y decide tomarla para sí. Pero el problema es que estaba casada. De acuerdo a lo que nos explican quienes conocen, estaba casada y por tanto al tomarla estaba cometiendo adulterio. Esa es una palabra que nos gusta muchísimo. Adulterio. Nos gusta, lo tenemos a flor de boca y a veces esta palabra la tenemos a flor de boca para hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta juzgar, nos gusta hablar de los demás. Entonces, aparentemente David se enamora de esta muchacha y la pide que vayan a traer y se junta a ella. La tomó, dicen, dice el relato. Pero el problema es de que esta mujer estaba aparentemente casada con otra persona. Era un soldado de nombre Urías en la traducción al español. Pero ahora vamos a ver que el nombre Urías tiene un significado también especial. Vamos a irnos al relato. Am, Déjenme ver dónde está. Justamente en Segunda de Samuel 11:3, y como siempre estamos utilizando la versión que tiene las palabras hebreas, dice Segunda de Samuel 11:3, y envió David a preguntar por aquella mujer y dijéronle, aquella es Bathsheba. Este es el nombre hebreo, Bathsheba, que significa hija del 7, aunque aparece en una traducción aquí, una interpretación, hija de un juramento. Veamos cómo es esto, hija de un juramento. Vamos a mirar el texto eh, en el diccionario Strong en hebreo. Bathsheba significa, Bat es hija y Sheba significa 7. Ustedes pueden ver aquí arriba, 7, ¿no? Sheba es cuando contamos 1, 2, 3, 4 hasta el 7. 7 es Sheba. Por tanto, este nombre significa la hija del 7. Y hemos dicho, el 7 es el significado de perfección. La naturaleza es perfecta. Y dice Bathsheba, hija de Eliam, mujer de Uría, y aquí nos vamos a detener. Uría en hebreo, es decir, en español le tradujeron como Urías, pero en hebreo es Uría. Y como hemos aprendido, las palabras tienen su significado dependiendo de cómo están construidas. Por tanto, aquí Uría tiene dos palabras que las podemos separar. Uriahu o Urías viene de Ur
y viene de ya. Entonces vamos a tomar esta palabra, Uría, y le vamos a poner en nuestro documento. Vamos a poner en un documento aquí para analizar a Urías. Entonces, vamos a hacerle más grandecita. Recuerden, la Torá fue escrita sin vocales, ¿sí? Fue escrita sin vocales y por lo tanto, cuando vemos aquí vocales, yo siempre las borro para analizarlas en el lenguaje tal como está escrito en la Torah, es decir, sin vocales. Estas vocales nos ayudan únicamente en la pronunciación, pero la característica de la Torah es de que al estar sin vocales, podemos leerla y ponerle los sonidos. A eso se refiere que nos va a enseñar a hablar un lenguaje diferente, un lenguaje puro. Lenguaje puro significa que tenemos que aprender nosotros a darle las vocales que les corresponden a este lenguaje de tartamudos. Lenguaje de tartamudos porque está formado únicamente por vocales. Este es Urías. Entonces vamos a poner aquí Urías o Uría en hebreo, ¿no? Vamos a hacerle un poquito más así. Bien. Entonces, si nosotros separamos a esta en dos palabras, la primera, esta de aquí es Ur, que correspondería a esto, pero como dijimos, la Torah no está escrita con vocales. Esto también, esto de aquí también significa or, ¿sí? Or, y el otro es ya. Vamos a hacer todo esto que tenga menos separaciones. ¿Me permiten un momentito? ¿Sí? Ahí. Entonces, si es que separamos, dijimos, a estas dos palabras, Urías. Urías viene de or, que significa, en el hebreo, significa luz. ¿Sí? Esto significa luz y ya es el nombre del creador. Entonces tiene el significado de luz de ya. ¿Sí? Luz de ya. Vamos a hacerle esto un poco más. ¿Sí? Luz de ya. El nombre ya es un nombre corto de el nombre de cuatro letras. Por eso nosotros vemos aquí Yud Hei únicamente. Es decir, el nombre completo, el tetragramatron, es de cuatro letras. Yud Hei Vav Hei. El nombre corto es ya como aparece en algunos salmos en la escritura. Entonces, ¿qué significa or ya? La luz del creador. Si vamos a una interpretación un poquito más profunda y recordamos, por ejemplo, antes de que nos metamos en este problema, recordemos cuando David, un poco más pequeño, antes de ser rey, se enfrentó a Goliat. ¿Qué hizo al enfrentarse con Goliat? Goliat es ah, un personaje que
aparece, y vamos a ver en la historia, que aparece como descendiente de la muchacha que no fue redimida, que no fue con Naomi y Ruth a, a Belén, sino que se quedó en Moab. Esta muchacha es la bisabuela de Goliat. Es decir, las historias giran siempre alrededor de la misma familia. Ruth se redime y de Ruth aparece David, pero de la muchacha no redimida de los am, del pueblo de Moab, moabitas, eh, al no ser redimida, ella engendra y va a ser la abuela eh, la bisabuela de Goliat. Es decir, de alguna forma, estos personajes vuelven a enfrentarse en una batalla. Pero ¿qué ocurrió? David mató a Goliat. ¿Con qué le mató David a Goliat? Le mató con una piedra. Hemos visto en una clase anterior que la piedra simboliza la unidad de padre e hijo. Esta unidad es la misma que pregonaban los israelitas a la hora eh, del rezo, cuando Goliat se les enfrentaba y decía, póngame en uno delante de mí y lucharemos y el que venciere será el señor del otro. David mató a Goliat, pero esa historia es también una historia espiritual. No se trata de encontrar estos personajes en la historia para certificar que estos personajes existieron y que por lo tanto son parte de la historia de Israel. Esta historia es una historia espiritual y está estrechamente relacionada con la espiritualidad de cada uno de nosotros. David es ese pequeño interior nuestro que está siempre buscando el bien. Goliat es ese inmenso interior nuestro, ese ego elevado nuestro, que está buscando siempre meternos en problemas. El corazón, el personaje conforme al corazón de Dios, David, se enfrenta a Goliat y lo vence. David enfrentándose a Goliat y lo vence. Por lo tanto, es una batalla espiritual. David mató a Goliat una vez. Y sin embargo, como vemos nosotros, el mandamiento es no matarás. Y no se trata de que, porque era un malo hay que matarlo. El mandamiento no dice matarás, no matarás a todos los buenos, pero sí matarás a los malos. El mandamiento dice no matarás. Y por tanto, si había una guerra, de todas maneras no debemos matar, porque así está el mandamiento. Es decir, las guerras no deben estar sustentadas en esta guerra de David y Goliat. De hecho, hoy se sustenta una guerra pensando en que David son los buenos y Goliat son los palestinos. ¿Por qué? Porque vienen de los filisteos. La Biblia no da fundamento para ninguna guerra. La única guerra posible desde el punto de vista espiritual es la guerra interior nuestra. Por tanto, cuando David mató a Goliat, es una lucha interior nuestra. Y ahora, la segunda vez, cuando David se enfrenta a un problema de que está tomando a una muchacha aparentemente casada, pero que está casada con Urías. Urías, su nombre representa la luz de Yah. ¿Y qué es lo que tiene que hacer si nosotros
tenemos que hacer nuestra la luz, ¿qué tenemos que hacer? A quien la posee tenemos que arrebatarla. Y en cierto sentido también tenemos que matarla, matar al poseedor de la luz. ¿Por qué tengo que hacerme yo dueño de la luz? Si recordamos el mensaje que hemos dado anteriormente acerca del verso que dice, cuando salgas a la guerra en contra de tus enemigos que yo pongo en tu mano, y de entre los cautivos vieras a una mujer de hermosa apariencia y la quisieras tomar como tu esposa, ¿de qué guerra está hablando? El Creador no alienta la guerra, está hablando de la guerra interior nuestra. ¿Quiénes son los cautivos? Están cautivos en la cautividad nuestras malas reacciones, nuestras malas emociones, nuestros instintos primitivos. A esos tenemos que hacerles cautivos. Y de entre esos cautivos, cuando comenzamos a hacer el cambio interior, surge el modelo del cambio, surge como una oración. Esa oración es la mujer de hermosa apariencia. Y de esa mujer, a esa mujer, con esa mujer tenemos que casarnos. Es decir, todo es un simbolismo, el símbolo de que tenemos que hacerla nuestra. A la oración, que en la historia parece una mujer. Ahora, David toma a Betsabé, que es el fruto de la perfección. ¿Cuál es el fruto de la perfección? El fruto de la perfección es justamente esto, la naturaleza perfecta. Pero esta naturaleza perfecta estaba en manos de ¿quién? La naturaleza perfecta está en manos del Creador. La luz que yo necesito para iluminar mi interioridad está con el Creador. ¿Qué debo hacer? Tengo que luchar y fíjense la forma que voy a decir. Tengo que luchar contra Dios para arrebatarle esa luz. Y ahora esto nos debe recordar una historia anterior cuando mucho tiempo atrás Jacob, Jacob en hebreo, en la noche se puso a pelear contra un ángel. Se dice que estuvo peleando toda la noche. Estuvieron peleando el ángel y se revela este ángel como el ángel de Jehová, aparece en el escrito, pero también eh, se entiende que es el ángel de Esaú, porque Esaú era en ese instante el enemigo, el hermano que se transformó en enemigo de Jacob, con quien tenía que reconciliarse. Pero lo que hace Jacob es deja pasar a todas sus esposas, a todos sus hijos, a todas sus pertenencias, a todo su ganado, le hace pasar el río, él se queda solo y toda la noche pelea contra un ángel. En eh, la noche es muy larga. ¿Cómo es que estuvieron batallando los dos toda la noche? Pero justamente al rayar el alba, el ángel le dice, suéltame, porque ya me tengo que ir. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. El ángel, dándose cuenta de que era imposible separarse de Jacob, le dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo.
yo soy Jacob. Y el ángel le dice, ya no será tu nombre más Jacob, sino que tu nombre será Israel. ¿Por qué? Le dice, y ya tu nombre será Israel. ¿Por qué? Porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Si analizamos esto a la perspectiva de el significado de estas palabras, de estos nombres, ¿cómo puede ser posible que luchemos contra Dios, inclusive vencerlo a Dios? Esta es una paradoja, pero efectivamente nuestro trabajo es de pelear en nuestra oscuridad, batallar por salir de la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando comience a rayar el alba. En ese instante el Creador, mm, habremos vencido al Creador, estamos arrebatando la luz del Creador y le estamos ganando al Creador. Lo que hace David aquí en esta historia es muy similar. La muchacha que él debía tomar, que en realidad dicen los sabios que esta alma gemela, Bathsheba, estaba predestinada desde el principio para que sea su pareja. ¿Cuándo estaba predestinada? Nosotros podemos hacer un ejercicio inclusive de matemáticas, para descubrir que esta mujer estaba predestinada desde el principio de los tiempos para ser la esposa de David. Déjenme buscar el sustento y lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle en este documento. ¿Sí? Si nosotros miramos en la palabra Bereshit, principio, en hebreo, tiene la equivalencia de 913. Si sumamos el valor de cada una de las letras, llegamos al valor de 913. Ahora, la frase Bathsheba para el rey David en hebreo es Bathsheba le David Hamelech. Escribiendo estas palabras en hebreo, Bathsheba, naturalmente de derecha a izquierda, se escribe de esta forma, Bathsheba, le David, Hamelech. Si ponemos los números correspondientes a cada una de las letras de Bathsheba, le David, Hamelech, tenemos Bathsheba vale 774. Le David 44 y Amelech 95. Sumando todo nos da también 913. Es decir, en la escritura es posible encontrar estas correspondencias y afinar los detalles para encontrar ciertas otras verdades que están escondidas allí. Si es que Bathsheba estaba predestinada para ser el alma gemela de David desde el principio, sin embargo, el tiempo para que David pueda tomar a esta mujer no era el apropiado todavía. ¿Quién
hizo, quien comió de un fruto también antes de tiempo. Si nosotros miramos al principio, regresamos a Bereshit al principio, en el jardín del Edén, la primera pareja, Adán y Jabá o Eva, comieron del fruto prohibido antes de tiempo. Si hubieran comido el fruto una vez que había llegado el Shabbat, dicen los sabios, no hubiera ocurrido todo este problema. Todos hubiéramos vivido para siempre. Pero naturalmente este es un propósito del mismo creador, porque ¿quién fue el que le puso el árbol del conocimiento del bien y del mal cerca de Eva y de Adán? Fue el mismo creador, como si estuviera provocándoles a que efectivamente lo comiesen. Es decir, ¿quién pone un pastel al frente de un niño y lo dice, guárdame y espérame aquí que ya vuelvo? Y no lo vayas a tocar. Un niño que tiene que cuidar un pastel recién hecho de chocolate, no se va a aguantar las ganas de meterle el dedo y por lo menos probarlo. De cierta forma, es esta una alegoría de esta misma inocencia del hombre, que le ponen un árbol de frutos hermoso y codiciable, dice la escritura, y le dice el creador, no comerás de este árbol. En cierta forma le estaba provocando al ser humano para que también comiese del fruto. Es decir, dentro del plan del creador estaba esto que le llamamos caída. En la misma forma que Adán y Eva, o Jabá, se apresuraron a comer el fruto, David tomó a Bathsheba antes de tiempo. Dicen los sabios que David podía haber esperado para tomar a Bathsheba en el tiempo que le correspondía, puesto que era un alma gemela. Cuando decimos estas cosas nos estamos metiendo en serios problemas en relación con la literalidad. ¿Por qué en la literalidad dicen que hay adulterio? Pero ahora, inclusive en el aspecto del adulterio, cuando en aquella época un soldado tenía que salir a la guerra, sabía que era muy probable de que no podía regresar, que iba a morir en batalla. Pero la ley era muy rigurosa en aquellos tiempos, que si una mujer enviudaba sin tener una carta de divorcio, no podía casarse, no podía casarse nuevamente. Es decir, todos los muchachos que iban a la guerra estaban obligados a dar una carta de divorcio a sus mujeres por la posibilidad de morir en batalla y no regresar. Y por lo tanto daban la libertad a sus esposas para que puedan casarse nuevamente. Entonces, en el sentido estricto de la ley, Bathsheba estaba libre y por tanto David podía tomarla. Y no porque era el rey y podía hacer lo que le da la gana, sino que el esposo debía haberle dado a esta muchacha una carta de divorcio. Ahora, de todas maneras, David estaba en problemas porque de paso ya venía también un hijo y había que borrar las evidencias. Y desde luego, en lo literal, David manda a Urías a lo más recio de la batalla.
Hay quien interpreta también que esto se debió a un procedimiento normal, puesto que Urías había dicho algo al rey. Pero sin embargo, esto desde el punto de vista de la interioridad de la escritura no nos interesa, puesto que Urías está simbolizando aquí la luz del Creador. La luz del Creador está casado con el fruto del 7. Ya hemos visto que estar casado, en el caso, por ejemplo, de salir a la guerra y casarse con una mujer de hermosa apariencia, está hablando de la oración. Urías estaba casado con Bathsheba, pero Urías significa la luz del Creador. La misma luz del Creador estaba unida a el fruto del 7 y había que arrebatar esa luz porque esa luz, yo estoy en oscuridad y yo tengo que adquirir esa luz. Por tanto, esta historia es una historia espiritual nuevamente de mi propia interioridad. Recordemos, ¿quién era David? David es ese ser pequeñito de nuestra interioridad y que tiene que batallar para matar a Goliat, el ego. Pero también tiene que utilizar una luz para transformar su interioridad. Pero resulta que esa luz, él no la tenía. Esa luz estaba en manos del Creador y tenía que arrebatarle esa luz y matar al poseedor de la luz. En otras palabras, confrontarse en una lucha frente a frente contra el mismo Creador. Esto puede parecer una tremenda tontería, pero cuando hablamos de la interioridad de la escritura, no estamos hablando de cosas materiales, de cosas físicas, estamos hablando de la lucha interior. Yo sí estoy permitido en la espiritualidad matar, porque el matar significa aniquilar, transformar, morir. Pero en la espiritualidad recuerden que necesitamos morir. ¿Para qué? Para que al morir, como el grano eh, de cebada que cae en la tierra y muere, luego vuelve a nacer trayendo fruto a 100 por 1. Es decir, en la espiritualidad sí podemos matar, en la espiritualidad sí podemos arrebatar, tomar, luchar para quitarle al otro lo que yo anhelo. Y en este caso yo anhelo la luz. Y esa luz yo tengo que ganarla con esfuerzo. Yo tengo que ganarla con trabajo. Tiene que costarme el sudor de mi frente. Y es por eso la alegoría cuando le dijo a Adán, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra para ganarte el pan. No se trata, toda la Biblia no se trata de ser salvos por gracia, porque la gracia está mal entendida. Y hemos visto en el libro de Ruth que la gracia aparece muchas veces nuevamente, así como en el libro de Esther, que es el fruto de un esfuerzo. Es el fruto de una transformación previa, es el fruto de una decisión de mi interior. Y entonces cuando he transformado, me he vestido de vestimentas espirituales, puedo pedirle al Creador y decirle, si he hallado gracia ante tus ojos, ¿por qué? Porque ya he realizado un trabajo previo. En la misma forma que estamos hablando, ahora todas estas historias son historias espirituales. No se trata de encontrar los vestigios arqueológicos de si existió David, el sello de David que encuentren en alguna parte, etcétera, como prueba de que
efectivamente estas historias ocurrieron. Es posible que encuentren vestigios de un rey David, pero eso no certifica lo escrito en la forma que está escrito. En la forma que está escrito es un asunto espiritual. Y lo que nos interesa no es acerca de la historia del pueblo de Israel, al que llamamos el pueblo de Dios, que no lo es, por supuesto, sino que es una historia profundamente interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Israel, el verdadero pueblo de Dios, está dentro de cada uno de nosotros. Si no entendemos de esta forma la escritura, seguiremos en el nivel literal y ese nivel literal nos seguirá manteniendo en la idolatría. La idolatría no se trata de construir muñequitos y sentarnos a adorarlos. La idolatría es distorsionar la espiritualidad. ¿Qué es distorsionar la espiritualidad? Porque tenemos ojos y no vemos. Oídos tenemos y no escuchamos. Boca tenemos y no hablamos. Cuando hablamos de estos moldes, de estos muñequitos, les dibujaron ojos, pero no tienen ojos. Les dibujaron oídos, pero no los tienen. Y también está dibujado unos labios, pero no tienen boca. Quienes tenemos ojos, oídos y boca somos nosotros los que distorsionamos la espiritualidad. Estando viendo, no vemos. Escuchando, no escuchamos. Por eso el mandamiento de la escritura que dice, escucha Israel, porque tenemos distorsionado el oído y tenemos que oír, escuchar adecuadamente. ¿Qué debemos escuchar? Que el creador es uno y ese creador uno se debe manifestar en uno, en la unidad interior. Es decir, todo lo que estudiamos se trata de nuestra lucha interior. Que no nos siga sirviendo la Biblia como argumento para ninguna guerra, como argumento para despreciar a nadie. Que la Biblia nos sirva para conocernos a nosotros mismos.